Dicen que el mal se esconde en los lugares más tranquilos, que puede esperar años, silencioso, hasta encontrar la familia adecuada. Hoy descubrirás la historia de una posesión, una fuerza tan brutal, que fue capaz de romper paredes, ventanas y hasta voluntades humanas. Esta es, cuando acecha la maldad. ¿Estás listo para conocer lo que nadie se atreve a contar? Suscríbete, deja tu like y prepárate para no dormir esta noche. Todo comenzó en un pequeño pueblo olvidado, un lugar donde el silencio de la noche era tan fuerte que podías escuchar tu propio corazón. Los niños jugaban en la plaza, los perros dormían en las calles, y nada parecía fuera de lo común. Pero dentro de una casa humilde, algo comenzó a cambiar. La madre aseguraba que, cuando todos dormían, escuchaba pasos, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Al principio, su esposo se rió. «Es el viento», decía, pero pronto, los platos cayeron solos de la mesa. Las puertas se cerraban con violencia. Y lo peor, los gritos. Desde la calle, los vecinos juraban escucharlos. Gritos que no eran humanos, alargados, profundos, como si vinieran desde las paredes mismas de la casa. Algunos dijeron haber visto una figura parada frente a la ventana, una sombra inmóvil, que desaparecía cuando alguien la nombraba. El rumor se esparció rápido. Decían que esa casa estaba marcada, que allí había entrado algo que no pensaba irse jamás. Imagina por un momento que es tu hogar, el lugar donde deberían protegerte, convirtiéndose en tu peor enemigo. La noche del primer ataque aún se recuerda como una herida abierta. Todo comenzó con un ruido seco, como si un mueble enorme hubiera caído desde el techo. El padre despertó sobresaltado, corrió al pasillo, y al encender la lámpara, vio algo imposible. Un gran espejo de la sala estaba destrozado en el suelo. No había caído, estaba arrancado de la pared, como si alguien lo hubiera tomado con furia y lo hubiera lanzado. Mientras observaba los pedazos brillando en la oscuridad, escuchó un segundo estruendo. Esta vez provenía del cuarto de sus hijos. Corrió, abrió la puerta de golpe y se congeló. Los juguetes de los niños ya no estaban en su lugar. Todos habían sido colocados formando un círculo perfecto alrededor de la cama. Dentro del círculo, los niños lloraban sin poder moverse, como si algo los mantuviera allí atrapados. La madre gritaba desde la cocina. Corrió hacia ella y vio los platos salir disparados de los estantes, uno tras otro, rompiéndose contra el piso. Era como si manos invisibles se divirtieran, destruyendo todo a su paso. Las ventanas vibraban como si un huracán estuviera fuera, pero en el exterior, la noche seguía tranquila y silenciosa. El padre intentó imponerse, gritó con todas sus fuerzas: «¡Basta!», pero apenas pronunció la palabra. Una presión brutal lo lanzó contra la pared. Su espalda crujió contra el cemento. Quiso levantarse, pero algo lo sujetaba por el cuello, apretando con fuerza invisible. Los niños lloraban, la madre rezaba con un rosario en la mano. Y entonces, de pronto, silencio, un silencio absoluto, sofocante. Ni los platos, ni los juguetes, ni los lamentos, solo el sonido acelerado de sus propios corazones. Fue entonces cuando escucharon un susurro, tan bajo que apenas era audible. Pero todos en la casa lo escucharon, un susurro que repetía el nombre del padre, arrastrando cada sílaba como un canto oscuro. El hombre, pálido, cayó de rodillas. Su esposa lo sujetó, temblando, y lo arrastró hacia la puerta. Cuando finalmente salieron, jadeando en la madrugada, los vecinos ya estaban reunidos en la calle. Habían oído los gritos, los golpes, el estruendo, pero ninguno se atrevió a entrar. Con la voz quebrada, la madre solo pudo decir: «Ya no somos los mismos. Algo se ha quedado dentro de esa casa y no nos dejará vivir en paz». Esa fue apenas la primera noche del infierno. Después de aquella primera noche, la familia intentó fingir que todo estaba bien. Colocaron cruces en las paredes, invitaron al sacerdote del pueblo y rogaron para que nada volviera a suceder. Pero el mal ya estaba dentro. El hijo mayor Ere comenzó a cambiar. Un niño tranquilo, siempre obediente, ahora tenía una mirada perdida, apagada. Se despertaba gritando a las 3 de la madrugada, la llamada hora del demonio. A veces, la madre lo encontraba sentado en el suelo, murmurando frases en un idioma que nadie reconocía. Al principio, pensaron que era un simple trauma, pero pronto, el cuerpo del niño empezó a reaccionar de formas imposibles. Su fuerza aumentó. Un día, en un arranque de ira, empujó a su propio padre contra la mesa, y el hombre adulto, robusto,
Cayó como si lo hubiera golpeado una bestia. La voz del niño ya no sonaba igual. Era más grave, profunda, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Algunas noches, de su garganta salían risas burlonas, risas que no eran suyas. Los vecinos contaban que lo veían caminar por el techo de la casa, como una sombra. Otros aseguraban haberlo visto parado en medio de la calle, inmóvil, observando a todos con ojos negros. El sacerdote regresó, intentó leer pasajes de la Biblia, pero el niño comenzó a gritar, retorciéndose, hasta que arrancó las páginas del libro y las lanzó al fuego de la cocina. Con cada palabra santa, él se convulsionaba más fuerte, hasta que de pronto, con un grito desgarrador, todas las ventanas de la casa estallaron al mismo tiempo. La madre lloraba. Sabía que aquel ya no era su hijo. Sabía que algo lo estaba usando como un recipiente. Los demás niños de la familia dejaron de dormir. Decían que escuchaban pasos a su alrededor, aunque la puerta estuviera cerrada con llave. Decían que, cada vez que miraban a su hermano, por un instante veían otra cara encima de la suya. Una cara vieja, monstruosa, deformada por el odio. El padre, desesperado, quiso llevarlo lejos. Pero al abrir la puerta, una fuerza invisible lo arrojó contra el piso. El niño caminó hacia él lentamente, con una sonrisa que no le pertenecía, y con una voz que heló la sangre de todos, dijo: «Ahora esta casa es mía, y sus cuerpos también lo serán». Desde ese día, el pueblo entero supo que ya no se trataba de simples ruidos, sino de una posesión. La familia ya no podía soportar más. El sacerdote del pueblo se negó a regresar. Dijo que aquello no era de este mundo, que sus rezos eran inútiles contra lo que habitaba en esa casa. Fue entonces cuando apareció un anciano, un hombre extraño que vivía en las afueras del pueblo. Todos lo conocían como un curandero, pero también decían que su poder provenía de prácticas prohibidas. La madre, desesperada, lo buscó de rodillas. Él aceptó ayudar, pero con una advertencia: «Lo que ha entrado en tu hogar no se irá sin cobrar un precio. Si hacemos el ritual, puede salvarse tu hijo, pero otro deberá pagar la deuda». Aquella misma noche, el curandero llegó con un pequeño saco. Dentro llevaba hierbas, figuras de barro y una daga cubierta de símbolos extraños. Ordenó apagar todas las luces y encender solo velas negras. El aire en la casa se volvió espeso, pesado, como si cada aliento costara el doble. Dibujó un círculo en el suelo con sal y carbón. Colocó al niño en el centro y comenzó a cantar en una lengua que nadie conocía. Las paredes vibraban, como si la casa entera protestara por lo que ocurría dentro. De pronto, el niño abrió los ojos. Ya no eran suyos, eran completamente negros, reflejando la llama de las velas como dos espejos sin fondo. El curandero levantó la daga y comenzó a trazar signos en el aire. Cada movimiento hacía que el niño gritara con una voz que no era humana. Gritos que se mezclaban con carcajadas. Carcajadas que parecían salir de 1000 gargantas a la vez. Los objetos de la casa comenzaron a moverse solos. La mesa temblaba, las sillas se arrastraban, las ventanas se golpeaban sin cesar. El fuego de las velas se volvió azul. El anciano gritó con furia: «¡Manifiéstate, espíritu maldito! Sal de este cuerpo y toma el mío si es necesario». En ese momento, una sombra oscura emergió del pecho del niño. Una figura alta, retorcida, con extremidades imposibles. Se movía como humo, pero sus ojos brillaban con odio puro. El curandero cayó de rodillas. La sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo por completo. Su piel comenzó a abrirse en llagas mientras sus gritos llenaban la casa. Los padres corrieron a sujetar a su hijo, que por fin respiraba como un niño normal. Pero al mirar hacia el anciano, entendieron el precio. El curandero yacía en el suelo, con el rostro desfigurado por un rictus de dolor, y en sus labios aún se podía escuchar un susurro: «El pacto está sellado». La casa quedó en silencio. El niño había sido liberado, pero un nuevo huésped se había instalado entre aquellas paredes. La familia pensó que todo había terminado. El niño volvía a dormir tranquilo, sin gritos ni convulsiones. Y por primera vez en meses, el silencio parecía traer paz. Pero no era un silencio normal. Era un silencio tan denso que incluso el más pequeño sonido se sentía como un trueno. Los vecinos dejaron de visitar la casa. Decían que al pasar por la calle podían sentir una mirada pesada, como si alguien los siguiera desde las ventanas. Algunos juraban haber visto una sombra apoyada en el marco, observando sin moverse. El padre decidió nunca hablar de lo ocurrido. Quemó las pocas pertenencias del curandero y le prohibió a su esposa mencionar su nombre. «Si fingimos que no pasó nada», decía, «quizás todo vuelva a la normalidad». Pero el silencio tenía un precio.
En las noches, los espejos comenzaban a empañarse solos, dibujando palabras que nadie escribía. Palabras como deuda, precio, sangre. La madre intentaba borrarlas, pero al volver siempre reaparecían. El niño parecía estar mejor, pero a veces se quedaba horas mirando al vacío, con una sonrisa débil, como si escuchara voces que solo él podía entender. Una noche, la hermana menor lo vio parado frente al pozo del patio, hablando solo. Cuando le preguntó con quién conversaba, él respondió con tranquilidad: con el hombre que vive dentro de mí. Él me cuida. El padre, cada vez más aterrado, decidió consultar a un historiador del pueblo. El hombre le contó que en tiempos antiguos, esa región había sido usada para rituales de invocación, y que según las leyendas, cualquier espíritu que se lograra expulsar siempre exigía un reemplazo. El pacto nunca se rompe, advirtió. Solo se traslada. Con cada día que pasaba, la familia se hundía más en el miedo. Las puertas se cerraban solas con violencia. El ganado del corral amanecía muerto, con los cuerpos retorcidos como si algo invisible los hubiera estrangulado. El olor a azufre impregnaba las paredes. El silencio ya no era un alivio, era una advertencia. Cuando la casa callaba demasiado tiempo, algo ocurría después. Un ruido en el techo, una risa en el pasillo, o el eco de pasos subiendo las escaleras, aunque nadie estuviera allí. Los vecinos empezaron a decir que la familia había sido marcada, que ya no importaba si el niño estaba libre, porque la deuda seguía viva, y que en algún momento alguien más dentro de esa casa tendría que pagar. El padre intentaba convencer a todos de que eran simples rumores, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba las últimas palabras del curandero: el pacto está sellado, y en su interior sabía que el verdadero horror aún no había comenzado. La familia no era la única afectada. Con el paso de los meses, todo el pueblo comenzó a cambiar. Primero fueron los animales: perros que ladraban a la nada durante horas, gallinas que picoteaban furiosamente contra las paredes como si quisieran escapar. Luego, las personas. Una anciana del pueblo fue encontrada en el camino de tierra, murmurando frases sin sentido. Cuando intentaron ayudarla, descubrieron que sus ojos estaban completamente blancos, como si hubiera visto algo tan horrible que su mente decidió no recordarlo. Los vecinos comenzaron a susurrar que la presencia que habitaba en la casa del niño ya no estaba encerrada allí, que ahora caminaba libre, buscando nuevas víctimas. Cada noche, alguien escuchaba golpes en su puerta, pero al abrir, solo encontraban marcas profundas en la madera como gajajos quemadaos. El sacerdote, presionado por la gente, decidió reunir a todos en la iglesia. Encendieron velas, rezaron durante horas, pero en medio de la oración, el crucifijo principal cayó al suelo y se partió en dos. El silencio que siguió fue tan aterrador que muchas familias abandonaron el pueblo esa misma noche. La familia del niño intentó huir también. Prepararon sus cosas en silencio, decididos a dejar atrás la maldición. Pero cuando cargaban el último saco en la carreta, escucharon un rugido profundo, como si la tierra misma estuviera protestando. Las ventanas de las casas vecinas estallaron todas a la vez. El aire se llenó de un olor insoportable a carne quemada, y desde la colina, los pocos que aún quedaban en el pueblo aseguraron ver una sombra inmensa, más alta que cualquier árbol, caminando lentamente hacia el centro. No tenía forma definida. A veces parecía un hombre, a veces un animal, otras veces solo un humo negro que devoraba todo a su paso. Los sobrevivientes juraron que aquella noche el pueblo entero fue marcado. Las cruces en las puertas amanecieron quemadas, los pozos llenos de agua se tornaron rojos, y el eco de las carcajadas resonaba en cada rincón. El padre del niño cayó de rodillas en la plaza y gritó desesperado: «¡Llévame a mí! ¡Déjalos libres!». Pero no hubo respuesta. La sombra simplemente se disolvió en la oscuridad, como si hubiese terminado de dejar su semilla. Desde entonces, nadie volvió a hablar abiertamente de aquel lugar. Los que se quedaron aprendieron a vivir en silencio, un silencio que esconde susurros, un silencio que aún hoy se siente cuando alguien pronuncia el nombre de ese pueblo maldito. Dicen que las maldiciones no terminan, solo esperan. El pueblo que alguna vez intentó olvidar lo ocurrido aún guarda secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Algunos creen que la entidad nunca se fue, que simplemente se oculta, esperando el momento perfecto para volver a reclamar lo que es suyo. Otros aseguran que cada generación debe pagar el precio del silencio, que los hijos heredan el miedo de sus padres, y que las sombras continúan creciendo, invisibles, alimentándose de los que deciden no hablar.
Quizás por eso nadie se atreve a entrar en esas ruinas después del anochecer, porque aún se escuchan golpes en las paredes y voces que llaman por tu nombre. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que una posesión así pueda expandirse hasta marcar un pueblo entero? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres más historias como esta, asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo con alguien que se atreva a verlo contigo. Recuerda, la próxima vez que escuches un silencio demasiado profundo, quizás no estés solo. Nos vemos en el siguiente video, si es que la oscuridad nos lo permite.